Bienvenidos a Biblioteca Nocturna, tu lugar para aprender y descansar. Hoy hablaremos de grandes invasiones de la historia y cómo transformaron el mundo. Existe una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde los tiempos más remotos, una pregunta que emerge cada vez que contemplamos los restos de civilizaciones desaparecidas, cada vez que aprendemos cómo nuestras propias lenguas, creencias y costumbres llegaron a ser lo que son hoy. Esa pregunta es simple pero profunda. ¿Cómo cambia el mundo cuando una población cruza montañas, océanos y desiertos para conquistar las tierras de otro pueblo? Las invasiones no son meramente episodios de violencia y gloria militar. Son momentos de transformación civilizatoria, donde mundos enteros se redefinen, donde antiguas formas de pensar se desmoronan y nuevas realidades emergen de los escombros. Durante esta noche, nos sumergiremos en algunos de los eventos más transformadores de nuestra historia común. Momentos en que las invasiones redefinieron continentes enteros y pusieron las bases para el mundo que habitamos hoy. Comencemos nuestro viaje en la antigüedad más remota, en un periodo que muchos historiadores consideran el primer gran choque entre civilizaciones, que podemos documentar con relativa claridad. Nos referimos a las invasiones de los pueblos indoeuropeos en el segundo milenio antes de nuestra era. En ese tiempo, el mundo antiguo no era un lugar ordenado ni compartimentalizado como podríamos imaginarlo. Existían focos de civilización avanzada, especialmente en las cuencas de los grandes ríos, el Nilo en Egipto, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Indo en el subcontinente indio y el Amarillo en China. Alrededor de estos centros de poder florecían culturas sofisticadas con escritura, sistemas de gobierno, arquitectura monumental y religiones complejas. Pero más allá de estos oasis de civilización, en las estepas de Asia Central y en los territorios europeos vivían pueblos nómadas y seminómadas cuya riqueza no consistía en ciudades o templos, sino en algo igualmente valioso: el dominio del caballo domesticado. La domesticación del caballo fue uno de los eventos más significativos en la historia humana, aunque raramente lo pensamos en esos términos. Alrededor del año 3000 antes de nuestra era, pueblos de las estepas pontianas, vastos territorios, que se extendían desde el Mar Negro hasta las montañas de Asia Central, aprendieron a montar caballos no solo con fines de transporte, sino como plataformas de guerra. Esto les otorgó una ventaja militar sin precedentes. Un jinete a caballo podía atacar, retirarse, maniobrar y perseguir con una velocidad y flexibilidad que ninguna infantería podía igualar. Estos pueblos indoeuropeos, hablantes de lenguas que compartían raíces comunes, comenzaron a presionar hacia el sur y el oeste, buscando tierras más fértiles, pastos más abundantes y, por supuesto, las riquezas de las civilizaciones establecidas que encontraban en su camino. El mundo que estas invasiones encontraron en Mesopotamia y en los alrededores del Mediterráneo era extraordinario. Las ciudades sumerias y acadias se levantaban como joyas de la ingeniería y la organización social. Sus ziguratos tocaban el cielo, sus mercados bullían de vida, y sus escribas registraban meticulosamente cada transacción, cada ley, cada mito sagrado. Pero cuando los nómadas indoeuropeos, montados en sus caballos y armados con sus carros de guerra, comenzaron a infiltrarse primero como mercenarios y después como conquistadores, todo cambió. Los hititas, que se establecieron en Anatolia, fueron quizás los más exitosos en esta transformación. Absorbieron la civilización babilónica, adoptaron sus conocimientos, pero mantuvieron su lengua indoeuropea y su estructura social basada en la lealtad al rey guerrero. Gradualmente, la población hitita se mezcló con los pueblos locales, creando una nueva síntesis cultural que dominó la región durante siglos. Pero la invasión indoeuropea no fue un evento uniforme ni una conquista total y repentina. Fue un proceso lento de migraciones, donde generación tras generación de pueblos se movieron hacia tierras más ricas. En la India, estos invasores, conocidos como arios, llegaron alrededor del año 1500 antes de nuestra era, desplazando o sometiéndose a las poblaciones del Valle del Indo
que habían construido ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro. Los arios trajeron su lengua sánscrita, sus dioses guerreros, su sistema de castas basado en la conquista y la dominación. Las culturas indígenas del Valle del Indo, que habían logrado una sofisticación urbanística comparable a la de Mesopotamia, gradualmente desaparecieron como identidades distintas, absorbidas en la nueva estructura social aria. Lo que surgió fue el hinduismo, una religión que combinaba a los dioses arios con las prácticas locales, creando algo completamente nuevo. En Grecia, la historia fue similar, pero con consecuencias aún más profundas para nuestra propia civilización. Los pueblos indoeuropeos que descendieron hacia la península balcánica a través de los Balcanes, alrededor del año 1200 antes de nuestra era, encontraron una civilización ya establecida, la civilización minoica de Creta y la micénica que floreció en el continente griego. Estos pueblos invasores, que hablaban protogriegos, fueron absorbidos por la sofisticación de la civilización local, pero también la transformaron profundamente. La síntesis cultural que resultó, después de siglos de mezcla y conflicto, fue lo que nosotros conocemos como la civilización griega antigua, la que produciría la filosofía, la democracia, el teatro y la ciencia, que fundaron el pensamiento occidental. Sin esa invasión indoeuropea, sin ese choque de culturas, la Grecia que dio origen a nuestro mundo simplemente no hubiera existido. Lo que hace que el fenómeno indoeuropeo sea tan transformador no es solo que desplazara poblaciones o conquistara tierras, es que estas invasiones introdujeron nuevas lenguas que gradualmente se convirtieron en las lenguas madre de docenas de pueblos modernos. El sánscrito de los arios en la India es la raíz del hindi, del bengalí, del punjabí. El protoindoeuropeo es la raíz común del latín, el griego, el germánico, el eslavo, el báltico. Millones de personas hoy hablamos lenguas, cuya estructura fundamental fue moldeada por pueblos que hace 4000 años cabalgaban en las estepas. Más allá del idioma, estos invasores trajeron sistemas de pensamiento, estructuras de poder, códigos legales y tradiciones religiosas que todavía resuenan en la forma en que entendemos el mundo. Avancemos ahora en el tiempo, hacia un periodo de la antigüedad más conocido para nosotros, hacia un momento en que la documentación histórica se vuelve más detallada y confiable. Nos referimos a las invasiones persas del mundo mediterráneo, particularmente el intento de Yorgis de conquistar Grecia en el año 480 antes de nuestra era. Para entender esta invasión, debemos comprender primero la magnitud del imperio persa que Yorgis heredó de sus antepasados. El imperio persa, bajo Ciro el Grande, se había expandido desde sus territorios originales en la meseta iraní para convertirse en un coloso que se extendía desde el Nilo hasta las riberas del Indo. Era el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento, gobernado a través de un sistema de provincias administrativas, de una red de caminos que facilitaba la comunicación y de un ejército profesional que proporcionaba seguridad y proyectaba poder. Cuando Yorgis decidió invadir Grecia, lo hizo convencido de que la empresa sería trivial. Grecia no era un estado unificado, sino una colección de ciudades-estado independientes, muchas de las cuales estaban en conflicto permanente entre sí, como podría estar fragmentada. Colección de griegos, resistir los recursos ilimitados del imperio persa. Pero lo que Yorgis subestimó fue precisamente esa característica que hacía a Grecia débil como entidad política: su obsesión por la libertad individual, su deseo de no ser sometido a un déspota oriental, su identificación con el concepto de polis, la ciudad-estado, donde cada ciudadano tenía voz. Las invasiones persas, paradójicamente, fueron lo que transformó a Grecia de un conjunto de ciudades rivales en una identidad común, aunque solo temporalmente. La victoria griega en Maratón, en el 490 antes de nuestra era, seguida por el éxito naval en Salamaina, una década después, y finalmente por la expulsión completa de los persas, creó un sentimiento de gloria, compartida de identidad helénica común.
Pero la invasión persa transformó Grecia de otra manera más profunda aún. El enfrentamiento con el este, con la riqueza y el despotismo del imperio persa, ayudó a los griegos a definir lo que significaba ser griego. La oposición al colonialismo persa se convirtió en un tema central del pensamiento griego, apareciendo en sus dramas, en sus historias, en su filosofía política. El concepto mismo de democracia ateniense se fortaleció como reacción contra el modelo de poder absolutista persa. Más aún, las guerras persas permitieron que Atenas se convirtiera en la potencia hegemónica de Grecia, estableciendo su imperio marítimo y financiando el Golden Age de la cultura clásica que produjo a Pericles, a Sófocles, a Platón. Sin la invasión persa, sin la necesidad de resistir y luego de proyectar poder como respuesta, la Atenas clásica simplemente no hubiera alcanzado la gloria que la define. Saltemos ahora varios siglos hacia adelante, hacia un evento que alteró la dirección de la historia de una manera tan fundamental que apenas podemos exagerar su importancia. Nos referimos a las invasiones árabes del siglo VII de nuestra era, cuando ejércitos islámicos salieron de la península arábiga y en apenas 100 años conquistaron un territorio que se extendía desde España hasta la India. Para apreciar la magnitud de esta transformación, debemos entender el mundo que estos invasores encontraron. El Mediterráneo, que había sido un lago romano durante siglos, ahora era disputado por restos del Imperio Romano Occidental, que había colapsado, por el Imperio Bizantino que se aferraba a sus territorios, y por los reinos germánicos que habían emergido de las ruinas del mundo antiguo. Persia, bajo los sasánidas, seguía siendo una gran potencia, gobernando vastos territorios en Mesopotamia, Irán y más allá. Las invasiones árabes no fueron un simple acto de expansionismo militar, aunque ciertamente lo fueron. Fueron la consecuencia de la aparición de una nueva religión, el Islam, que proporcionaba una identidad común, un sentido de propósito religioso y una estructura legal que unificaba a pueblos que antes estaban divididos entre tribus rivales. Mahoma, el profeta fundador del Islam, había logrado algo sin precedentes en la península arábiga: crear un estado unificado basado en principios religiosos comunes. Después de su muerte, sus sucesores, los califas, continuaron esta expansión, no meramente como conquista militar, sino como difusión de una fe que proclamaba una igualdad fundamental ante Dios. Cuando los ejércitos árabes derrotaron al imperio sasánida en la batalla de Qadisiyah en el año 637, no fue simplemente una victoria militar, fue el colapso de un imperio que había durado siglos. Las poblaciones de Mesopotamia, que bajo los sasánidas habían practicado el zoroastrismo y hablaban lenguas persas, gradualmente comenzaron a convertirse al Islam y a adoptar el árabe como lengua. Lo mismo sucedió en Siria, en Palestina, en Egipto. Poblaciones cristianas enteras que habían resistido los intentos de conquista romana y que habían desarrollado formas particulares y locales del cristianismo, ahora se encontraban bajo dominio árabe. Algunos se convirtieron al Islam relativamente rápido, otros mantuvieron su fe cristiana, pero bajo una nueva estructura de poder político y social. Lo que hace la invasión árabe tan transformadora, a diferencia de muchas conquistas militares de la historia, es que vino acompañada de una lengua, de una religión, de un sistema legal y de una cultura profundamente integrada. El árabe no era simplemente la lengua de los conquistadores, era la lengua del Corán, del mensaje divino mismo. Convertirse al Islam era aceptar el árabe como la lengua litúrgica, como la lengua de la verdad revelada. Gradualmente, el árabe reemplazó las lenguas semíticas locales, el arameo, el copto, el persa, en muchas regiones. Pero este proceso no fue de eliminación total. El árabe que se hablaba en Siria era ligeramente diferente del que se hablaba en Mesopotamia o en Egipto. El Islam que practicaban los cristianos sirios tenía características locales. Lo que emergió fue una nueva civilización, que podríamos llamar la civilización árabe islámica, que combinaba elementos de las culturas anteriores con los nuevos elementos introducidos por los conquistadores. Las consecuencias de esta invasión
fueron inmensas y duraderas. El mundo islámico, que se extendía ahora desde España hasta el Índico, se convirtió en una civilización de una sofisticación cultural sin igual en su tiempo, mientras que la Europa occidental caía en lo que algunos llamaban la Edad Oscura. El mundo islámico florecía con el desarrollo de las matemáticas, la astronomía, la medicina, la filosofía. Los antiguos textos griegos, perdidos o ignorados en Europa, eran preservados, traducidos y comentados en los centros de aprendizaje islámicos. La invasión árabe no solo cambió quienes gobernaban los territorios conquistados, sino que fundó una civilización enteramente nueva que tendría repercusiones globales durante más de 1000 años. Ahora debemos dirigir nuestra atención hacia el norte de Europa, hacia un periodo que muchos ven como un retroceso, pero que en realidad fue una transformación profunda de la estructura social del continente. Nos referimos a las invasiones de los pueblos nórdicos, los vikingos, que comenzaron en el siglo VIII de nuestra era y continuaron durante 3 siglos. Los vikingos no fueron la horda de bárbaros ignorantes y puramente destructivos que la historiografía medieval, escrita principalmente por monjes cristianos, nos presentó. Eran navegantes extraordinarios, comerciantes sofisticados y creadores de una cultura que, aunque basada en valores guerreros, poseía una riqueza literaria y artística significativa. Para entender por qué los vikingos comenzaron a invadir y comerciar en Europa occidental justo en el siglo VIII, debemos considerar los cambios ambientales y demográficos que estaban ocurriendo en Escandinavia. El clima se estaba volviendo más favorable para la agricultura, permitiendo que la población creciera, pero las tierras disponibles en Escandinavia eran limitadas. Al mismo tiempo, el desarrollo de la tecnología naval escandinava, particularmente la invención del NR, una nave capaz de navegar tanto en aguas profundas como en ríos poco profundos, hizo posible una expansión que antes era impensable. Los vikingos no invadieron principalmente para conquistar tierras, como tantos otros invasores de la historia, sino para obtener riqueza. Los monasterios y ciudades de Europa occidental ofrecían exactamente lo que buscaban: objetos de valor, oro, plata y textiles preciosos. Lo que hace a las invasiones vikingas particularmente transformadoras es que no solo saqueaban y se iban. Muchos vikingos se establecieron permanentemente en las tierras que conquistaban. Los nórdicos que invadieron Francia desde el noroeste, los normandos como llegaron a ser conocidos, gradualmente se asimilaron a la población francesa, pero también transformaron la estructura política del reino franco, que se estaba fragmentando. El Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, en el año 911, reconoció las conquistas normandas, efectivamente dividiendo lo que una vez fue el Imperio Carolingio. Los vikingos que navegaron por los ríos de Europa Oriental, particularmente el Volga y el de Dnieper, penetraron profundamente en lo que hoy es Rusia y Ucrania, estableciendo centros comerciales que eventualmente se convertirían en las primeras ciudades rusas. Novgorod, Kiev, la Rush de Kiev, que se convirtió en el ancestro del Estado ruso moderno, fue fundada por estos vikingos, aunque la población que conquistaron era eslava. La síntesis cultural resultante era única. Los gobernantes eran vikingos, la población era eslava, y gradualmente una nueva identidad rusa emergió. Los vikingos que navegaron hacia el oeste, alcanzando Islandia alrededor del año 870, y luego Groenlandia, y finalmente América del Norte alrededor del año 1000, extendieron el alcance del mundo conocido. Aunque sus asentamientos en América no persistieron, su llegada es un testimonio de la extraordinaria capacidad de navegación de estos pueblos. Las invasiones vikingas transformaron la Europa medieval, aceleraron su fragmentación política, pero también revitalizaron el comercio y la conexión entre regiones que se habían vuelto aisladas. La lengua nórdica dejó profundas huellas en el inglés moderno y en las lenguas escandinavas. La estructura feudal que se desarrolló parcialmente como respuesta a las amenazas vikingas tendría profundas consecuencias para la estructura política de Europa occidental durante milenios.
Ahora nos dirigimos hacia uno de los eventos más cataclísmicos y transformadores de toda la historia humana, las invasiones mongolas del siglo XIII. Para apreciar la magnitud de lo que los mongolíes lograron, debemos entender el mundo que encontraron y la probabilidad casi inexistente de que esto pudiera ocurrir. En el siglo XIII, el mundo euroasiático era un mosaico de imperios y reinos. En Europa, la estructura feudal creaba múltiples centros de poder. En el mundo islámico, el califato abásida, aunque debilitado, aún gobernaba desde Bagdad. En China, la dinastía Song floreció con una sofisticación cultural y tecnológica que superaba a cualquier civilización europea. En la India, los sultanes musulmanes gobernaban reinos prósperos. Las estepas de Mongolia, por el contrario, parecían ser un territorio periférico, habitado por pueblos nómadas desunidos que pasaban desapercibidos para los grandes imperios de Asia. Pero en estas estepas, un hombre extraordinario surge, quien eventualmente toma el nombre de Genghis Khan, y que unifica a los pueblos nómadas de Mongolia bajo un solo estandarte mediante una combinación de habilidad militar, diplomacia y una mentalidad organizacional que era revolucionaria para su tiempo. Genghis, que no solo conquista la Eurasia mediante la fuerza bruta, implementa un sistema administrativo flexible, que permite cierta autonomía a los pueblos conquistados, mientras mantiene el control central. Abolió el sistema tribal que había dividido a los nómadas, reemplazándolo con un sistema meritocrático donde la posición dependía de la habilidad y la lealtad al Khan. Cuando los ejércitos mongoles barrieron hacia el oeste, conquistando el califato abásida y sembrando terror en Occidente, fue más que una simple invasión militar. Fue el desmantelamiento de la antigua estructura geopolítica de Eurasia. Bagdad, el centro del mundo islámico durante 5 siglos, fue sitiado en 1258 y sufría una destrucción que, según los relatos de la época, dejó la ciudad completamente arrasada. La biblioteca de Bagdad, que había preservado el conocimiento grecorromano e islámico durante siglos, fue destruida. La población fue masacrada. El mundo islámico medieval nunca se recuperó completamente de este golpe, pero lo que hace a la invasión mongola particularmente transformadora y profundamente irónica es que, aunque los mongolíes conquistaron militarmente a los pueblos sedentarios, fueron gradualmente absorbidos por la civilización de los conquistados. Los mongoles que conquistaron China se hicieron chinos. Los que conquistaron Persia se hicieron persas. Los que se quedaron en las estepas se mantuvieron mangalís, pero todos adoptaban elementos de la civilización que dominaban. Lo que emergió fue una red de imperio mongoles conectados, lo que los historiadores llaman la Pax Mongolica, un período de paz relativa dentro del imperio donde el comercio y la comunicación entre Oriente y Occidente florecían como nunca antes. Esta conexión entre Oriente y Occidente, facilitada por los mongoles, tuvo consecuencias monumentales. Las ideas, las tecnologías y los productos comenzaron a fluir entre continentes. La pólvora, inventada en China siglos antes, ahora se difundía hacia Occidente. La imprenta, la brújula, el papel, todas las grandes innovaciones chinas se transferían. Pero también fluyeron enfermedades. La peste negra que azotaría a Europa en el siglo XIV viajó a lo largo de las rutas comerciales que los mongolíes habían abierto y mantenido, causando una mortalidad que alteraría para siempre la estructura demográfica y social de Europa. Más allá de los efectos materiales, las invasiones mongolas transformaron la conciencia de las personas que vivían en Eurasia. Por primera vez en la historia, la mayoría de Eurasia estaba bajo un solo dominio político, permitiendo una circulación de ideas sin precedentes. Los viajeros occidentales como Marco Polo podían viajar hasta China y volver con relatos de ciudades maravillosas. Los intelectuales persas trabajaban en observatorios astronómicos mongoles. Una sensación de conexión global, aún incompleta pero real, fue creada por la invasión mongola. Avancemos ahora en el tiempo hacia un evento que tendría consecuencias aún más profundas. La invasión y conquista de las Américas por parte de los españoles
a partir del año 1492. Para apreciar la magnitud de esta transformación, debemos entender que esta fue quizás la colisión más completa entre mundos separados que la historia ha registrado. Hace 15.000 años o más, las Américas habían evolucionado en aislamiento casi total del resto de la humanidad. Las civilizaciones que se desarrollaron allí, incluyendo los mayas, los aztecas y los incas, alcanzaron niveles de sofisticación que rivalizaban con cualquier civilización del viejo mundo. Los aztecas habían construido Tenochtitlan, una ciudad que, según los relatos de los conquistadores españoles, rivalizaba o superaba en tamaño a cualquier ciudad europea de la época. Los incas habían construido un imperio que se extendía a lo largo de miles de kilómetros de costa y montaña andina, con sistemas de caminos, comunicación y administración que eran comparables a cualquier imperio antiguo. Pero las Américas carecían de una cosa crucial que el viejo mundo poseía: animales domésticos que pudieran servir como plataformas de guerra y que pudieran transmitir enfermedades a los humanos. No había caballos, ni camellos, ni ninguno de los animales que habían sido domesticados en Eurasia después del Neolítico. Esto significaba que la tecnología militar americana, aunque sofisticada en muchos aspectos, carecía de la dimensión montada que había transformado el viejo mundo a más crucial aún. Los pueblos del viejo mundo habían sido expuestos durante milenios a un conjunto de enfermedades infecciosas que se transmitían de los animales a los humanos. Estos pueblos habían desarrollado, a través de selección natural brutal, algún nivel de resistencia a estas enfermedades. Los pueblos de las Américas no tenían esta resistencia. Cuando Colón llegó en 1492, él era el comienzo de una avalancha. Los conquistadores españoles con caballos, con armas de fuego primitivas, con una tecnología y una organización militar superior, aunque superados en número, lograron conquistar imperios enteros. Pero el factor más devastador no fue la tecnología ni la estrategia militar. Fue la enfermedad. El sarampión, la viruela, la gripe, todas estas enfermedades estaban presentes, pero relativamente no letales en el viejo mundo, porque la mayoría de la población había desarrollado alguna resistencia. Fueron letales para las poblaciones americanas. 1 o 2 generaciones después de la conquista, entre el 80 y el 90% de la población indígena de las Américas había muerto de enfermedades. Fue el mayor colapso demográfico en la historia de la humanidad. Las invasiones españolas transformaron las Américas en formas tan fundamentales que es difícil exagerar el alcance. Las lenguas indígenas fueron suprimidas y reemplazadas con el español, aunque muchas sobrevivieron en formas híbridas. Las religiones indígenas fueron destruidas y reemplazadas con el catolicismo, aunque muchas prácticas indígenas persistieron bajo una fachada católica. Las estructuras políticas fueron eliminadas y reemplazadas con el sistema de gobierno colonial español. Los pueblos indígenas fueron reducidos a la servidumbre, pero la transformación fue bidireccional. Europa fue transformada por el contacto con las Américas también. El oro y la plata americanos fluyeron hacia España y enriquecieron a Europa. Las nuevas cosechas de las Américas, la papa, el maíz, el tomate, transformaron la dieta euroafricana. La población europea, que por siglos había sido mantenida en números relativamente bajos por las limitaciones alimenticias, ahora tenía acceso a nuevas fuentes de calorías. La población europea comenzó a crecer exponencialmente. Este crecimiento poblacional fue uno de los factores que permitió la expansión europea posterior que dominaría el mundo durante los próximos 400 años. Finalmente, debemos considerar un tipo de invasión que es diferente de todas las demás que hemos discutido, no porque implique la conquista territorial en el sentido tradicional, sino porque transforma las estructuras fundamentales de poder en la sociedad: la invasión industrial. La revolución industrial que comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII fue una invasión de nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del trabajo y nuevas estructuras de poder que transformó el mundo tan profundamente como cualquiera de las invasiones militares que hemos discutido. La revolución industrial no comenzó como una invasión,
sino como el resultado de un conjunto de innovaciones tecnológicas y condiciones económicas únicas. La máquina de vapor, desarrollada y mejorada por James Watt, permitía la conversión de energía térmica en energía mecánica de una manera nunca antes vista. Esto transformó la manufactura. Lo que había requerido el trabajo de cientos de manos humanas, ahora podía hacerse con máquinas. Pero la revolución industrial fue más que tecnología. Fue un cambio fundamental en la forma en que las sociedades se organizaban. La producción mecanizada requería mano de obra concentrada, lo que llevó al crecimiento de las ciudades. Requería capital para invertir en máquinas, lo que fortaleció a una clase de empresarios nuevos. Requería el acceso a materias primas de todo el mundo, lo que motivó la expansión colonial de los poderes industriales. A medida que la revolución industrial se propagaba desde Inglaterra hacia el continente europeo y hacia América del Norte, transformaba todo a su paso. Las sociedades tradicionales, basadas en la agricultura y en un modo de vida rural, eran invadidas por las demandas de la economía industrial. Los campesinos eran expulsados de sus tierras por los cercamientos, por la necesidad de consolidar tierras para la producción a mayor escala. Eran forzados a las ciudades para trabajar en las fábricas. Las antiguas estructuras de poder feudal se desintegraban bajo la presión del capitalismo industrial. Una nueva clase, la burguesía industrial, surgía y capturaba el poder político. Las antiguas aristocracias, aunque algunas sobrevivían, perdían su dominio absoluto sobre la sociedad. La revolución industrial, como invasión, transformó las relaciones entre las sociedades mundiales de una manera profunda. Los poderes occidentales que industrializaban se volvían exponencialmente más poderosos que los imperios y reinos del resto del mundo. Esto permitió una conquista y colonización del resto del mundo que ningún imperio anterior hubiera podido lograr. La India, que había sido una civilización sofisticada durante milenios, fue conquistada y controlada por la Compañía de las Indias Orientales Británica, que inicialmente era una simple empresa comercial. Gran Bretaña fue capaz de imponer su dominio sobre tantas tierras que al final del siglo XIX gobernaba un cuarto del mundo. Francia, Holanda, Bélgica, todas potencias industriales, extendían su control sobre vastos territorios de África, Asia y el Pacífico. Pero la transformación causada por la revolución industrial no fue meramente política o geográfica, fue cognitiva. Cambió la forma en que los seres humanos pensaban sobre el tiempo, el espacio, el trabajo y la tecnología. Las ciudades industriales, con sus humeantes chimeneas y sus calles apretadas, representaban una forma completamente nueva de vivir. La velocidad de la tecnología, que solo aceleraba con cada década, creaba una sensación de que el futuro era impredecible e infinito. El pensamiento científico, que había comenzado en la revolución científica del siglo XVII, ahora se convertía en el fundamento de toda innovación tecnológica. El progreso, la idea de que la sociedad mejoraba constantemente, se convirtió en un artículo de fe, mirando retrospectivamente a todas estas invasiones, desde los indoeuropeos que cabalgaban en sus caballos, a través de las estepas, pasando por los árabes que salían de la península arábiga llevando una nueva religión, pasando por los mongoles que unificaban Eurasia bajo un solo estandarte, pasando por los españoles que conquistaban continentes enteros, hasta la invasión silenciosa de la tecnología industrial que transformó la estructura misma de la sociedad. Vemos un patrón recurrente. Las invasiones, en casi todos los casos, no son simplemente destructivas. Son generadoras de síntesis culturales nuevas. Son catalizadoras de transformación. Un pueblo invade, pero es gradualmente transformado por el pueblo que invade. Las lenguas se mezclan, creando nuevas lenguas. Las religiones se sintetizan, las ideas fluyen en ambas direcciones. Lo que también se hace evidente es que las invasiones que tienen las consecuencias más profundas y duraderas son aquellas que no son meramente políticas o militares, sino que vienen acompañadas de cambios culturales, lingüísticos, religiosos o tecnológicos.
Los indoeuropeos trajeron nuevas lenguas que se convirtieron en la base de familias enteras de lenguas modernas. Los árabes trajeron una nueva religión que transformó la identidad de cientos de millones de personas. Los mongoles crearon las condiciones para una conexión global. Los españoles trajeron plantas, animales, enfermedades y nuevas formas de organización que transformaron ambos hemisferios. La revolución industrial trajo nuevas tecnologías que redefinieron lo que significaba ser humano en la sociedad moderna. Además, vemos que las invasiones tienen efectos no intencionados que frecuentemente son más significativos que los objetivos originales de los invasores. Los vikingos invadían por riqueza, pero terminaban transformando la política de Europa. Los españoles querían oro, pero lo que realmente transformó el mundo fue el intercambio de plantas y animales entre continentes, y la enfermedad que despoblaron a las Américas y permitieron la inmigración masiva europea. Los mongoles querían conquistar, pero lo que dejó un legado duradero fue la red comercial que habilitaban. Finalmente, debemos reflexionar sobre la pregunta que nos hizo comenzar esta noche. ¿Cómo cambia el mundo cuando una población cruza montañas, océanos y desiertos para conquistar las tierras de otro pueblo? La respuesta, como hemos visto, es que cambia de manera profunda y multifacética. Las invasiones pueden destruir, pero también crean. Pueden eliminar idiomas antiguos, pero también crear lenguas nuevas. Pueden derrotar religiones tradicionales, pero también crear síntesis religiosas nuevas. Pueden demoler estructuras políticas viejas, pero también crear nuevas formas de organización social. Los pueblos invasores tienen la visión de conquistar, pero lo que obtienen es algo diferente. Participan en la creación de nuevas civilizaciones que son síntesis de lo antiguo y lo nuevo. Mientras contemplamos el mundo que habitamos hoy, debemos recordar que es un mundo que ha sido moldeado por estas invasiones y transformaciones. La lengua que hablas es el resultado de migraciones de hace milenios. Las creencias que tienes, aunque creas que las has elegido libremente, son el resultado de la difusión de religiones y filosofías a través de la conquista y el comercio. La tecnología que utilizas es la culminación de innovaciones que se dispersaron a través de redes comerciales que fueron frecuentemente creadas por la expansión imperial. Las ciudades donde vives, los gobiernos que obedeces, las leyes que respetas, todas son el resultado de invasiones y transformaciones históricas. Las invasiones de la historia no deben ser entendidas como simples episodios de barbarie y destrucción, aunque la destrucción fue ciertamente parte de ellas. Deben ser entendidas como momentos de transformación, cuando dos mundos entran en colisión y algo nuevo emerge de la fricción. Son recordatorios de la profunda interconexión de la humanidad, de cómo los destinos de pueblos separados por montañas y océanos están entrelazados, y de cómo las acciones de unos tienen repercusiones para otras generaciones después. Son testimonio de la capacidad humana para adaptar, para absorber el cambio, para crear síntesis nuevas de viejo y nuevo. Y son, en última instancia, la historia de cómo nuestro mundo fue forjado en los crisoles de conflicto, transformación y encuentro cultural. Si este viaje te resultó interesante, te invito a comentar, suscribirte y dejar tu like. Así podremos seguir explorando estas historias. Gracias por escuchar. Esto fue Biblioteca Nocturna.